Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a Día D. A ver, con esta delincuencia sanguinaria, con esta delincuencia inclemente y que va armada, el que menos quisiera tener un arma para poder defenderse y responder, ¿correcto? Eso se entiende, pero hay que entender también que portar un arma y usarla supone una responsabilidad enorme y las consecuencias a veces pueden sobrepasarnos irremediablemente. Giulio Aita Gervasi asegura que él usó su arma en defensa propia. Samantha Sosa, que vio a su único hijo de 10 años, Daniel, morir en sus brazos porque ese proyectil, esa bala perdida, le atravesó la cabeza, asegura que lo que hubo fue negligencia criminal y reclama que el empresario chiclayano sea condenado por homicidio. El 7 de julio del año pasado, Samantha había recogido a su hijo del colegio, iban en una mototaxi, habían planeado una tarde divertida de mamá e hijo, pero esos planes se cruzaron con la de dos delincuentes que ya tenían en la mira a esa misma hora a un agente de seguridad que había retirado del banco más de 40.000 soles. En otro automóvil esperaban el empresario Aita Gervasi con su abogado. El abogado de Samantha ha analizado exhaustivamente las imágenes que van a ver ustedes esta noche y dice que en realidad hubo dos momentos. Un primer momento en el que los delincuentes intentan arrebatar el dinero y el agente se defiende. Y luego un segundo momento donde Aita Gervasi, cuando ya no había peligro inminente, según el abogado, y no había necesidad de usar un arma, Aita Gervasi dispara y que es ese el proyectil que alcanza al niño. El empresario se ha defendido diciendo, no, yo actué en defensa propia y además en un primer momento y con un peritaje de parte dice, la bala no salió de mi arma, pero hay un peritaje del Ministerio Público que por lo menos sí identifica que ese disparo que mató al niño salió desde el lugar donde se encontraba el empresario con su abogado. El asunto es que el empresario está siendo procesado por homicidio culposo, o sea que no hubo dolo, y pide una pena de 6 meses de prisión que en realidad no pasaría ningún día en la cárcel. Samantha, su familia, su abogado han apelado y esperan que la Fiscalía reconsidere y pida prisión efectiva para él. Lorena Ormeño. Yo me preparé para dar a luz a mi hijo porque me comprometí mayor. Me comprometí a los 38 y a los 39 años di a luz. Era mi único hijo, señorita. Ahora me destruyó la vida. Me destruyó mi vida, mi alma. Ha pasado 1 año, 2 meses y 9 días desde que Daniel no está. Tiempo en que su madre se refugia en su habitación intentando atrapar entre sus cosas algo que le permita traerlo de vuelta, aunque sea por un momento. ¡Vamos! ¡Vamos, Danielita! ¡Cuidado! Daniel Andrés es que en Sosa tenía 10 años y cursaba el 4º de primaria cuando una bala perdida cegó su vida, mientras volvía a casa con su madre. En ese lapso mi hijo se asusta, me abraza y pone su cabeza acá. Se coge la cabeza y empieza a gritar. Lloraba, me duele, ayúdeme, me duele. Y al dolor de su pérdida se suma otro igual de insoportable. Ver dice cómo el autor del disparo libra la justicia. Y es que Daniel no murió por la bala de un delincuente, sino de una supuesta víctima. ¿Defensa propia o negligencia criminal? Pudo haber sido cualquier persona, pero me tocó vivir este momento con mi hijo. Me quitaron todo, me quitaron lo más importante de mi vida, Señor. Lo primero que yo siento es que habían atentado contra mí. Es 13 de septiembre de 2023. Han pasado 2 meses desde la muerte del pequeño Daniel, cuando finalmente la Fiscalía programó la reconstrucción de los hechos. Saco mi pistola, y en ese momento yo escucho 2 disparos afuera en la calle, como lo he dicho en mi declaración. Quien
quien sin miramientos cuenta cómo disparó su arma es Julio Aita Gervasi, empresario azucarero de Chiclayo, que asegura haber respondido a un ataque, tras ser sindicado de herir y matar al pequeño Daniel con una de las 8 armas que tiene registradas a su nombre. Bajo, descanso mi arma y vuelvo a escuchar otro disparo en la calle. ¡Pac! El tercero, como lo pueden recrear y ver en el video. Miren mi estatura, miren mi brazo y ahí va mi disparo. ¿Pero hubo una balacera? ¿Fue realmente defensa propia? El 7 de julio de 2023 inició como un día normal. Samantha recogió del colegio a su niño. Irían a comprar nuevos lentes, tomar un helado y reabastecerse de colores antes de volver a casa con papá. Un plan perfecto. No podían saber que calles abajo, 2 delincuentes en moto tenían otro plan que les cambiaría la vida. Eran las 17 horas con 54 minutos y 27 segundos cuando la cámara de esta cochera, ubicada en el Jirón Junín de Chiclayo, graba al agente de seguridad Juan Castillo Pulache ingresando con su vehículo negro tras retirar 42.000 soles de un banco. Allí lo esperaban 2 personas en un auto blanco, el empresario Julio Aita y su abogado. A las 17 horas 55 minutos y 3 segundos, la cámara exterior registra el ingreso de los motorizados. En ese momento, como podemos ver, aparece en el umbral de la puerta de acceso a la cochera una motocicleta lineal con 2 ocupantes, abren la puerta. Como vemos, los delincuentes dan una pequeña apreciación del evento y se pasan a retirar. Carlos Sosa, abogado y tío del pequeño fallecido, ha repasado segundo a segundo cada video y para él prueban que su sobrino no debió morir, que fueron 2 eventos distintos, un robo frustrado y una negligencia criminal que él llama homicidio. Eran las 17 horas con 56 minutos y 34 segundos cuando los motociclistas vuelven. Uno de ellos, Leonel Casas, ingresa con un arma en la mano. El objetivo es el señor Pulache. Obviamente. El objetivo es el señor Pulache porque es más. Si podemos advertir, el delincuente trata de romper el vidrio del vehículo con el objetivo de obtener el dinero que supuestamente existía dentro del vehículo, ¿no? Al no poderlo hacer, no realiza ningún otro tipo de acto delictuoso más. Es decir, no ha corrido detrás del señor Aita a quererle dar un balazo. ¿Dónde estaba el señor Aita? El señor Aita supuestamente estaba por acá escondido, delante del vehículo blanco. O sea, ahí no ha ocurrido eso. Y se resiste, piensa, supongo yo que el otro delincuente lo alienta para que regrese, no lo puede hacer y recibe disparos de arma de fuego, ¿no? En este caso del señor Castillo Pulache. Y mientras Julio Aita y su abogado seguían escondidos, Castillo Pulache hiere al delincuente que sube a la moto y huye a las 17 horas con 57 minutos 00 segundos. Así lo confirman las 2 cámaras. Que los delincuentes huyen a las 17 y 57 con 00. Vemos de que en este caso la puerta se mantenía abierta y se va cerrando lentamente de manera automática. Castillo Pulache, según los videos, que al parecer deja el arma de fuego y en ese acto también podemos observar que el señor Aita Gervasi se dirige a la parte delantera de su vehículo y saca el arma de fuego. Mientras que Castillo Pulache, que era la víctima en sí por la cual habían ingresado los delincuentes a querer arrebatarle el dinero, se encontraba dando cuenta supuestamente a su empleador de haber salido airoso de este robo. Pues en ese momento Aita Gervasi dispara contra el portón. Nótese acá bien claro pues que no existía ningún ambiente de alteración ni de violencia. Es más, por sentido común, la otra parte, en este caso el señor Castillo Pulache, si al notar pues que hubiera habido disparos o algún tipo, digamos, de acción que atente contra su vida, mínimamente se hubiera ocultado, pues, ¿no? Pero no, Castillo Pulache hablaba tranquilamente cuando de la nada Julio Aita abrió fuego. Había pasado más de medio minuto desde que los delincuentes huyeron. ¿Por qué disparó? Justamente en ese momento, es decir, a la hora 17:57 con 33, justo cuando el señor Aita Gervasi, según los videos,
estaba haciendo uso de arma de fuego, disparando contra el portón cerrado, es que en ese segundo es que transita el vehículo en el cual se encontraba la señora Samantha con su menor hijo. Nótese con precisión. Y termina de hacerlo después del minuto 57 con 34 segundos. Precisamente, la cámara exterior muestra la llegada de la mototaxi azul que lleva a Samantha y su hijo a casa, sin saber que la desgracia los aguardaba. La moto estaba en movimiento, pasando un portón cerrado, empezaron unas balas. Mi hijo se para y voltea, empieza a voltear su cabeza. Empieza a voltear a mirar, yo también volteo para la mano derecha. En ese lapso mi hijo me abraza, porque se asusta, me abraza y pone su cabeza acá. Ya pasando el portón mi hijo se aleja y se coge la cabeza y empieza a gritar. Increíblemente, fue el único herido en esa calle de alto tránsito. El pequeño murió a las pocas horas, según la necropsia, por el proyectil que ingresó de adelante y salió por la parte posterior de su cráneo. Tristemente, cuenta Samantha, mientras velaba a su niño ocurrieron cosas extrañas. Pese a tener los videos, Julio Aita Gervasi se fue de la comisaría sin entregar su arma ni pasar por absorción atómica, hasta que la pólvora desapareció. Más aún, su defensa ensayó una nueva teoría. Señalan pues que ha habido una balacera en la parte exterior y que una moto por ahí que se cruzó podría haber sido el que disparó. Como vemos acá, mire, el vehículo de serenazgo se va, caminan los vehículos de manera normal. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y es que en un giro extraño, aunque un primer informe señaló que la bala ingresó de adelante hacia atrás, un mes después el mismo perito se retractó, señalando que la herida fue de atrás hacia adelante, atribuyéndolo a un error tipográfico. Si las balas supuestamente salen del lado derecho, usted se encuentra aquí, ¿por qué su hijo sale herido? Para ellos es que vino de otro lado la bala. Las balas salen del portón de la cochera. ¿Ya? Yo estaba sentada a la derecha y mi hijo a la izquierda. ¿Dónde estoy yo? Cuando yo escucho las balas, hay un momento que mi hijo se acerca a mí, acerca a mí en esta acción, gira su cabecita, gira, y yo estoy mirando. Entonces, en esta acción, cuando él está mirando, Él está mirando, cae la bala. claro, en esa acción. Sin embargo, la defensa del empresario recogió el supuesto error tipográfico para reafirmar su teoría del tirador externo. Así, presentaron un peritaje a cargo de Dani Umpire. Según su análisis, Aita disparó al aire y con una foto congelada atribuyó el disparo fatal a un motociclista. ¿Pero es posible? La familia entregó los videos a Jorge García Bayona, perito experto en escenas del crimen. En base a las imágenes y lesiones del niño, recreó la trayectoria de la bala. Este fue el resultado. El imputado, al momento de hacer la reconstrucción de los hechos, él ha mostrado su posición de tiro, teniendo ahí que solamente observar que ha tratado de tergiversar los hechos. Sin embargo, la cámara de vigilancia le desmiente. Esto se ha tratado de un disparo de una trayectoria de bala de adelante hacia atrás, de izquierda a derecha, ligeramente de arriba hacia abajo. Rechazo que se trate de un tirador externo o de un tirador que esté en la parte exterior. Y tal como concluyó García Bayona, un nuevo peritaje realizado por el Ministerio Público confirmó que la bala que mató a Daniel salió del garaje. Señora Aita Gervasi, que él fue el que disparó. El video está ahí, su arma, lo dice el mismo peritaje, que fue el arma del señor Julio Aita el que traspasa el portón, traspasa la mototaxi donde iba el menor con su madre. ¿Qué otra cosa más quiere? ¿Qué quiere cambiar ahora? ¿Qué quieren cambiar? ¿La verdad? Los delincuentes ya se habían ido. No había peligro. ¿Por qué disparó Julio Aita? La fiscal decidió acusar por el homicidio de Daniel al ladrón y no al empresario. La fiscal Gloria Samián le da homicidio culposo. Me dice, señora, ya lo cambiamos a homicidio simple doloso. Cuando ella hace la acusación fiscal, vuelve al homicidio culposo, lo transvierte. Cambiaron a la fiscal y vuelve el mismo fiscal con el mismo criterio, porque dijo que no tiene la intención de matar. Pero este señor tiene experiencia de armamento
¿Cómo es posible que él agarre y dispare negligentemente al portón? No midió las consecuencias de que esa calle es transitable. No estoy buscando venganza, yo solamente pido que sea juzgado como tiene que ser, juzgado, que le den la sentencia, lo que es lo legal, lo que es, no un homicidio culposo que se ríen en mi cara para decir que son 6 meses y se va a su casa y no mató a nadie, no hizo nada, no pasó nada. Es la vida de mi hijo. Era mi único hijo, señorita. Julio Aita es procesado por homicidio culposo y enfrenta 6 meses de prisión y no de 6 a 20 años, como reclama la familia de Daniel, junto a la Asociación de Madres Unidas Luchando por Justicia, que dicen temer los contactos de Aita, sobrino de un excongresista e implicado en un presunto tráfico de terrenos. Lo llamamos, pero prefirió responder así. Por respeto al proceso no puedo brindar declaraciones. Quiero enfatizar, actualmente hay un proceso de juicio oral. En ese escenario se debe determinar mi inocencia, la misma que vengo sosteniendo desde un inicio. 1 año, 2 meses y 9 días después, nada llena el vacío de esta madre que reconoce en algún momento esperó el pedido de perdón de quien considera el asesino de su hijo. No llegó. En su lugar, enfrenta un proceso largo y dice enrarecido. Y a la espera de justicia, se aferra a sus recuerdos. Dios te va a juzgar en el cielo. Porque no te hubiera gustado que te hubieran hecho eso a tu hijo. O que le quites la vida así. Tremendo el caso que tiene entre sus manos el Ministerio Público, el fiscal y luego el juez al que le toque resolver y dictar sentencia, si es que resuelve así. Porque hay una madre que reclama justicia y que no va a tener paz si es que no siente que al que ella señala como responsable de la muerte de su hijo no es castigado. Y se entiende, por supuesto. Pero y los abogados nos han enseñado eso a nosotros los periodistas, que hay la figura de homicidio culposo y el homicidio doloso. El doloso es cuando alguien percuta su arma con la intención de hacer daño y de matar. Y acá está la versión de alguien que disparó en un momento de enorme estrés por la situación en la que se encontraba. Y esa bala perdida, porque no era una bala que salió queriendo matar a la criatura que circunstancialmente pasaba ahí con su madre, terminó ocurriendo eso. Entonces, en teoría penal, ¿no? Y en el Código Penal, eso calificaría como homicidio culposo, que no hubo intencionalidad. A la luz de esa teoría, lo que llama la atención es estas cosas extrañas que ha descrito Lorena Ormeño sobre peritajes, versiones que han aparecido en el expediente. Queda en el criterio del Ministerio Público y del Poder Judicial determinar si es que corresponde enviar a una persona a prisión con este tema, ¿no? De una madre y una criatura que murió y una madre que reclama justicia. Es un caso en el que el Ministerio Público del Poder Judicial va a tener que hilar muy fino, para que se haga finalmente lo que todo el mundo reclama, ¿no? Y que suene a un lugar común, que se haga justicia. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del operativo en el que estuvo la policía esta semana. En lo más alto de un cerro, en un asentamiento humano en Comas, un avesado delincuente que alguna vez juró frente a la bandera defender la seguridad de los peruanos, había instalado su cuartel, su búnker, y desde allí, porque tenía cámaras en todo el perímetro, vigilaba todos sus dominios. Allí la policía, porque ahí fue la intervención, encontró un pequeño arsenal. Encontraron armamentos de guerra, encontraron munición, encontraron chalecos antibala. Y aunque sus cómplices lo negaban, que ahí no pasaba nada, en blanco y negro encontraron las pruebas
de la actividad delictiva de este delincuente, los cuadernos con el registro de todos los datos de las víctimas a las que extorsionaban y gran cantidad de chips de teléfonos celulares. En ese rincón olvidado por la mano de Dios, Yojairo Michael Arancibia Sevillano, alias Yojairo, un ex policía devenido en un ranqueado extorsionador y brazo armado de líder de una banda criminal dedicada al sicariato, a la extorsión, al narcotráfico, el Monstruo, se aseguró una vida a cuerpo de rey. Esto es lo que ha llamado la atención, porque en esta casa se encontró algo muy curioso, una figura de un rico MacPato dorado. Pero bueno, un bar súper bien abastecido, un mini gimnasio, un circuito cerrado de cámaras que se monitoreaban todos desde la habitación que ocupaba, a quien inicialmente la policía pensó que era su pareja, Rosemary Honorio Salas, ¿no? Que tenía además un closet lleno de ropa, de marcas, zapatillas, perfumes, todos los engreimientos para el que la policía pensaba era su pareja, y ella lo niega. Ella dice que estaba ahí, que era la expareja, pero que no tenía ninguna función en las actividades delincuenciales de quien era su expareja, porque también vivía ahí en esa casa María de los Ángeles de la Cruz Cuadro, de 22 años. Ella sí se reclamaba pareja de Yojairo, y la policía señala que ella no solamente vendía drogas, sino que custodiaba las armas e incluso hacía llamadas extorsivas. Este hombre se mandó mudar y las dejó ahí atrás. A este hombre, al que inicialmente lo buscaban por haber atentado contra la casa de unos ancianos, primero con una balacera, luego lanzándoles una bomba casera. Pero a este sujeto se le busca por extorsión, se le busca por sicariato, se le busca por narcotráfico, se le busca, como les digo, como brazo armado de este líder de esta banda criminal, el Monstruo. Pero se mandó mudar y dejó atrás a sus muñecas de la mafia. El reportaje es de Romina Rossi. Esa gente, hay una chica, que según indican es la actual pareja de tu... ¿Sabías eso? ¿Cómo se llama la chica? No sé, Pero sí sabía que era su pareja. Sí. Que vivía arriba. No sabía si vivía. Tenía 2 sucursales delictivas y 2 mujeres a las que llenaba de lujos. Rosemary Honorio Salas tenía el dormitorio principal de la vivienda que Yojairo Michael Arancibia Sevillano compartía con sus hermanos y padres. El closet lleno de ropa, perfumes, zapatillas de diseñador valorizadas en miles de soles y, lo más importante, un televisor para monitorear todo el barrio. ¿Algo lo tuviste? Si tú tienes ese monitor. Sí, pero yo no tengo nada. Pero tú ves quiénes son los que están acá. Ah, sí, pero yo no estoy observando o monitoreando. ¿Hace cuánto tiempo son esas cámaras? Es que Yojairo Arancibia Sevillano tenía ojos en todas partes y solo él podía tenerlos. La División de Investigación de Homicidios asume un caso por tentativa de homicidio. Resulta que el ciudadano Edgar Lorenzo Ontiveros es atacado en el frontis de su domicilio con 36 impactos de proyectil de arma de fuego, que no solamente impactaron en su frontis, sino también en sus vidrios, las ventanas, ¿no? Fue un hecho de mucha connotación y de amenaza. Fueron 2 pistoleros a bordo de una moto que llegaron para amenazar con balas a esta familia. La denuncia fue el hilo de la madeja que llevó a la policía hasta el búnker de Yojairo Arancibia Sevillano. Tenemos municiones para pistolas, gran cantidad de municiones. Asimismo tenemos municiones para fusiles de guerra de distinto calibre y otras municiones para revólver. Tenemos esta caserina de buena capacidad de potencia para reforzar la capacidad de potencia de las pistolas.
Acá tenemos otra caserina, otra tambor de guerra, de arma que son para buena capacidad de 100 municiones. Tenemos accesorios para darle mayor potencia a las armas cortas. Ahí, la policía no solo hallaría parte del arsenal de Yojairo, sino también los lujos que se daba. La casa, ubicada en lo alto de un cerro en Comas, en un asentamiento humano sin pistas ni veredas. Debajo de esta azotea en construcción, se ocultaría el lujo y los excesos de Yojairo. Un baño con ducha de hidromasaje de más de 800 soles. Champaña de 3.000 soles. Su propio gimnasio. Y un rico MacPato, que era su cábala de la suerte. Tiene como acá como signo, no como ídolo, acá este símbolo que mostramos a la vista. Tío Rico MacPato. Tío Rico MacPato. Aquí caería alias la Mari. Tú estás chuki, cara linda, beso media puti, tu gato te dejó salir en la disco. Juventud y belleza. Y más de 16.000 seguidores en TikTok. María de la Cruz del Cuadro, 22 años, era parte de la banda. Según la policía, la encargada de vender droga, custodiar las armas y hasta hacer llamadas extorsivas. Este cuaderno, anotaciones, lo siguiente. Tenemos un cuaderno donde se encuentran registradas las víctimas. Es un cuaderno donde este sujeto realizaba los detalles minuciosos de las extorsiones que viene realizando. Acá tenemos los números telefónicos. Agentes de Greco y la Brigada de Investigación Criminal de Lima Norte lograron intervenirla luego que su pareja, Yojairo Arancibia Sevillano, la dejara abandonada y fugara. Antes, policías de la Dirincri habían llegado a la casa oficial de Yojairo Arancibia. Vivienda que compartía con sus padres, hermanos, su hijo y la mamá del niño. ¿Por qué no van a la casa de Jorobado en tu pueblo de la forma así? Están comprados, están todos los policías, están comprados todos. ¿Por qué no se van a la casa de Jorobado? ¿Ah? ¿Por qué no se van? Comprados. ¿Por qué esta mujer, que sería la hermana de Yojairo Arancibia, le pedía a la policía intervenir la casa de un sujeto ya detenido? Es que para los agentes, Arancibia Sevillano es parte de la banda rival del Jorobado, liderada por Eric Moreno Hernández, alias El Monstruo. Yojairo le responde al conocido como Monstruo. Maneja una banda criminal que se dedican a la venta de drogas, al sicariato, a las extorsiones y responden al Monstruo. Es una parte con cantidad de armamentos, ¿no? Cometen delitos. Mira, me han puesto palos, ¿eh? Me han puesto palos, ¿eh? Pese a los obstáculos, los agentes lograron ingresar a la vivienda. Ahí fue intervenido el hermano de Yojairo, Miguel Ángel Arancibia Sevillano, policía en actividad e implicado en otros casos de robo y lesiones. Él es un prestamista. Yo presto dinero y me dejas en garantía tu arma. ¿Y estas armas no las destina a su hermano? Definitivamente, si se encuentra en un ambiente que le denominan base, donde él tiene acceso, esas armas muy bien pueden haber sido utilizadas. Por lo tanto, con cadena y custodia han sido internadas al laboratorio y en este momento están siendo homologadas con todos los proyectiles incriminados en sicariato y en hechos violentos en la zona. Los policías le encontraron a su colega 2 armas sin licencia. Al que no hallaron fue a Yojairo Arancibia. En el dormitorio principal de la vivienda estaba Rosemary Honorio. Ahí también se encontró ropa de Yojairo. Vamos a dejar constancia de que la señora me preguntaba por la ropa de varón, de prendas íntimas de varón, poleras, casacas, pantalones, chores y polos. Indica de que es de su expareja, el cual no brinda el nombre completo, que lo va a hacer cuando esté con su otro.
Después, ya detenida en la Dirincri, cambió de versión. Esa prenda de vestir que se encontraron en la casa, ¿de quién es? ¿Cuál prenda de vestir? La prenda de varón. La de varón. Esas son de mi pareja. ¿De él? No, mi pareja. ¿Y él permite que entre tu pareja? ¿O su familia permite que entre tu pareja? Es que en sí, yo no sé con él, pues. Porque ¿Pero tú crees supondría a que yo tenga una relación. ¿Pero tú crees que él, estando en su casa, dándote todas las bondades que te da, porque todo lo que tienes ahí es de él? ¿O no? Todo. ¿No todo? Esas cosas que Hay cosas que yo he comprado, trabajo, hay cosas que mi pareja me da. ¿Y tu pareja? No quiero involucrarme. Lo cierto es que vivía en casa de Yojairo y hasta le guardaba parte de las municiones de las armas que admitía le había visto portar. Es que él siempre viene, así viene, se aparece y viene en la siesta y luego se va. ¿Tú viste cuando él trajo las municiones? La verdad, No, y armas de fuego. Bueno, siempre anda con un arma de fuego. Siempre anda con él. A ella se le encuentra munición calibre 9 milímetros Parabellum, que es una munición básicamente para armas de guerra. Y ella refiere que definitivamente tiene que ser de él, yo no tengo nada que ver, pero se encontraba en su posesión. ¿Ella era la que le guardaba, le custodiaba, por así decirlo, las cosas? Mire, ella es conviviente, tiene un hijo con él y realmente su versión va a ser siempre de protección. Rosemary Honorio dice ser anfitriona en discotecas. Dijo también tener los ojos amoratados por una última cirugía de nariz. Sabía que el padre de su hijo tenía una relación con otra mujer, pero era en su dormitorio, desde donde se monitoreaba todo el perímetro. Si tú tienes el monitor. Sí, pero yo no tengo nada. Pero tú ves quiénes son los que están en Ah, sí, pero yo no estoy observando o monitoreando. Yojairo Miguel Arancibia Sevillano tiene 30 años. Fue expulsado de la policía luego de robar 50.000 soles a un empresario y desde ahí se habría hecho cercano a alias El Monstruo. Era, según la investigación policial, su brazo armado y quien entrenaba a las nuevas generaciones de delincuentes. El monstruo trata de captar adolescentes menores de edad, jóvenes entre 18, 20, 21 años, que son vulnerables, acceden a las peticiones, requerimientos muchas veces de los delincuentes. ¿Para qué? Para que vendan drogas. ¿Para qué? Para que extorsionen, para que cometan sicariatos. Y el dinero que amasen o recauden, parte de ese dinero es para los jóvenes, para que se den la gran vida, para su licor, para el consumo de drogas, para chicas, todo. Y la otra parte es enviada al monstruo. Un monstruo que sigue aterrando, que asegura estar presente y ser una amenaza latente. Bueno, señor Marín, ya me estoy yendo a mi casita. Ahí estoy en la calle, mire, para que no digas que estoy como rata escondido. Amigo, ¿por qué matas a choferes inocentes? ¿Te das cuenta? Por esa acción, mira dónde está Blanquita. Está bajo tierra ya. Sin embargo, la policía dice que es un monstruo escondido bajo la cama. Es un monstruo que se le está debilitando y que para bajo una cama escondido para enviarle videos a otros, a sus amigos, ¿para qué? Para que sigan extorsionando y él sea el beneficiado. Para los agentes policiales, un monstruo que ha sido debilitado, pero que aún controla las calles de Lima Norte, pese a que podría estar en el extranjero y que, además, tiene a su principal secuaz, Yojairo Arancibia, en libertad. Sus cabezas tienen precio. Sus rivales y la policía están tras ellos. Vamos a cambiar de tema. A esta hora de la noche todavía nadie sabe a ciencia cierta cuál es el paradero de Andrés Hurtado Chibolín.
en sus redes sociales publicó estos videos donde decía que se había operado, que la operación había sido un éxito, nadie sabe de qué, pero que se había operado. Lo cierto es que nadie sabe nada de su paradero, mientras que sus amigos, ¿no? Los Ciucho, no estuvo Chibolín ahí en el matrimonio de Loreja Flores con Ana Ciucho, ¿no? Codeándose con todos. Sus amigos, los 3 hermanos Ciucho, afrontan 3 investigaciones fiscales por presunto lavado de activos. ¿Por qué? Porque la policía investiga la exportación de más de 30 millones de dólares en oro presuntamente de origen ilegal. Y en medio de esta historia que parece muy enrevisada, tenemos además el enfrentamiento familiar, los Muley con los Ciucho, por el tema del oro, y a Ana Ciucho declarando en Televisión Nacional que pagaron una coima de $1 millón para liberar este cargamento. Todo es muy grave, pero quedaba descolgada este otro tema, ¿no? del secuestro del que había sido víctima, porque así lo denunció uno de sus hermanos, Iván Ciucho. Él y su enamorada o su novia secuestrados por estas personas que llegaron a su departamento supuestamente porque iban a hacer una compraventa y terminaron secuestrándolo, y la versión que él ha dado es: lo que dijeron, me amedrentaron, me dijeron que no siga colaborando, que no siga declarando en el proceso de investigación contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Y eso quedó descolgado, pero ya no, porque Richard Apolo es por ahí, por donde jala el hilo de la madeja, y logró conversar con Iván Ciucho. Porque mientras que la defensa de las personas que están detenidas, acusadas de este secuestro, reclaman que todo ha sido un tema de venta, de compraventa de oro ilegal, de origen ilegal, Iván Ciucho se mantiene en sus 13, en su versión de colaborador eficaz. ¿Qué es lo que le dijo a Richard Apolo? Este es su reportaje. Hola chicos, ¿cómo están? Yo siempre les cuento mis cosas, de que cómo voy, mis cosas personales. Echado supuestamente en la cama de una clínica, Chibolín se dirige a sus seguidores en redes sociales tras quedar días atrás expuestos a algunos de sus presuntos delitos cometidos, como tráfico de influencias y sobornos. No solo en fiscalías, sino también se investiga en distintos poderes del Estado, por lo que recientemente se ha dictado una orden de impedimento de salida del país para Chibolín, la fiscal Elizabeth Peralta, el empresario minero Augusto Muley y, por supuesto, Iván Ciucho Neira, quien hasta antes de este fuego cruzado por el oro que habría emprendido contra sus primos los Muley, Iván Ciucho ya era tiempo atrás señalado e investigado por lavado de activos, por ser aparentemente cabecilla de una organización criminal dedicada al tráfico de oro ilegal con fines de exportación. Con Iván Ciucho, por favor. ¿De parte? Richard Apolo. Sí, dígame. ¿Cómo está? Le habla Richard Apolo, soy reportero del programa Día D, de ATV. ¿Usted es colaborador o testigo? Mira, ahorita ese dato, soy colaborador, pero ese dato, por favor, no lo publique, pero yo... No, le pregunto porque Marita Barreto, la fiscal, dice que usted es testigo protegido, por eso le pregunto si es colaborador o si es testigo. Aquí hay varios casos, así que mejor prefiero por ahora no hablar del tema para no complicar la situación legal de nadie. Lo que no parece darse cuenta Iván Ciucho es que es su situación legal la que está actualmente complicada, cuando las investigaciones parecen arrojar que le habría mentido a la fiscal Marita Barreto en medio de un presunto secuestro ocurrido en el departamento de Ciucho el 23 de agosto último, cuando este se encontraba en compañía de su novia. Todo con el propósito, decía Ciucho, de silenciar su testimonio como colaborador eficaz en el caso Los Guayqui. Sin embargo, la historia sería muy distinta a la contada por Iván Ciucho aquel 23 de agosto último. Solamente viendo las imágenes te das cuenta que ahí no hay ningún secuestro, ¿no? Exacto. O sea, ves las imágenes y dices, ¿y en qué momento? No está pasando nada en ese video. Exacto. Si esa es tu prueba, en ese video no está pasando nada. Lo que usted manifestó respecto a lo que sucedió en su casa, ¿se reafirma en lo declarado? Así es. O sea, y todo eso está también ya en la fiscalía. O sea, tal como usted ha narrado, sucedieron los hechos. ¿Usted se reafirma en eso? Así es. La investigación ha hablado la verdad. ¿Y sabe qué? Disculpe con la expresión que le voy a dar,
le ha metido una cachetada a la versión de lo que ha dicho esta doctora. Ahí no ha habido ningún operativo, ahí ha habido venta ilegal de oro. Esta fotografía, al parecer tomada al interior de la casa de Chibolín, corresponde a mayo del 2020. Ojo, no se olvide la fecha, pues es muy importante para entender el contexto en este momento de la historia. Sentada con mascarilla, a la altura de la barbilla, se encuentra la fiscal de lavado de activos Elizabeth Peralta. Al costado de ella se aprecia el futbolista Roberto Ciucho. Dicen que la imagen fue capturada por el hombre del cual se ve la pierna cruzada, que no sería otro que Iván Ciucho Neira, quien aparece en esta otra imagen, también tomada aquella tarde de mayo del 2020, junto a su hermano Roberto Ciucho y al medio de ellos, la fiscal Peralta. Completa la imagen Andrés Hurtado Chibolín, quien, cómo no, se asegura de perennizar el momento con un selfie. Nada es gratis, amigo. Ajá. Nada es gratis. Acá todo se compra y todo se vende. La fiscal Peralta ha señalado que cuando llegó a la casa de Chibolín aquel mayo del 2020, lo hizo a pedido de este, pero que no sabía que habría más personas, ni mucho menos sabía en aquel momento quiénes eran los Ciucho. Y no deja de tener razón, pues en mayo del 2020, los Ciucho Neira no tenían ni por asomo investigación alguna por lavado de activos. Entonces, ¿por qué tanto afán de Chibolín de juntar a la fiscal de lavado de activos con personas que no estaban investigadas? Muy sencillo. Los Ciucho, con Iván a la cabeza, no querían que tío Andrés Hurtado interceda por ellos, sino buscaban que tío Andrés ayude a sus primos Muley a recuperar 200 kilos de oro, pues la policía había, a inicio del 2020, incautado aquel oro en provincias, perteneciente, dicen, a los Muley y sus socios. Oro que mágicamente se logró recuperar tiempo después. Hoy se sabe a cambio de un soborno, según ha contado Ana Ciucho, ascendente a $1 millón. En aquella operación, Iván Ciucho Neira, según su propia hermana, habría jugado un papel preponderante como intermediario. Si estas personas que entregaron, en este caso, $1 millón, tenían conocimiento de que todo o parte de este dinero iba a ir a manos del funcionario público, en este caso de la fiscal, que finalmente autorizó que ellos saquen su oro, definitivamente, ahí también ellos están cometiendo el delito de cohecho activo agravado, porque saben que va a coimear a una fiscal. Pero como todo en la vida, nadie sabe para quién trabaja. Luego del pago de $1 millón, Chibolín dice vio en los Muley una mina de oro. Así que no le habría importado dejar en adelante desamparados, entre comillas, a los Ciucho. Es decir, sin respaldo en fiscalías, juzgados, policía, migraciones, entre otros estamentos del Estado donde Chibolín se jactaba, mover los hilos gracias a sus influencias. Así que era cuestión de tiempo, dicen, para que las autoridades descubran que los Ciucho, todo apunta, no sacaban el oro de los socavones en Piura, como afirmaban a las autoridades, sino, como se investiga ahora, en realidad, compraban al parecer oro ilegal, el cual luego exportaban. Pero no un oro cualquiera, era un oro sangriento, señor. Un oro que ha sido traído de los lugares donde se está haciendo lavado de activos y se está vendiendo, haciendo minería ilegal. Pero sigamos con la historia. Ni siquiera señalan hubo necesidad que las autoridades se den cuenta del negocio de los Ciucho, pues todo apunta, a pedido de sus nuevos amigos, Chibolín habría recurrido a su amiga fiscal para abrirles a los Ciucho una investigación por lavado de activos. Los Ciuchos tenían miedo de perder todo, y es en este momento que el abogado Mateo Castañeda entra en escena. Esta es una de las facturas electrónicas, ascendente a $20.000, pagadas por Cuántico, empresa exportadora de oro de los Ciucho, al estudio de Mateo Castañeda. Se lee, por asesoría y defensa penal por delito de lavado de activos. Tiempo después, Mateo Castañeda se convirtió en abogado de la presidenta Dina Boluarte en el caso de los Rolex, y cercano a Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte. Bueno, si tú tuvieras a tu abogado pues investigado por temas de criminalidad organizada, por el tema de Dina Boluarte, por su hermano, y entonces tienes una oportunidad, porque tú tienes un caso de lavado de activos
y hay una posibilidad, un riesgo de pérdida de dominio, quiere decir que vas a perder todas tus propiedades a favor del Estado, entonces te podrías ofrecer como colaborador eficaz, ¿no? Para poder aportar en esa investigación y poder obtener un beneficio con respecto a las penas que te puedan dar, sea falso o verdadero lo que vayas a decir. Cuentan que Iván estaba dispuesto a colaborar con la fiscal Marita Barreto. Sería como el as bajo la manga para, dicen, recuperar protección fiscal y de pasito pedirle echen una manito en sus procesos de lavado de activos, donde era sindicado como cabecilla de una organización criminal. Si un colaborador eficaz quiere dar su versión y está arrepentido, ¿no? Porque por algo quiere un premio que le va a dar la fiscalía, que es aminorarle la pena, obviamente, pues si es que se dedica pues, al tráfico ilícito de drogas, tráfico de oro, proxenetismo, trata de personas, es básico que deje de realizar más actividades delictivas. Pero como dice el refrán, la cabra tira pa'l monte. Estas imágenes de las cámaras de seguridad corresponden al 23 de agosto último, en la entrada del edificio en cuyo piso 6 vive Iván Ciucho Neira, donde aquella tarde 7 personas, entre ellas 2 policías, fueron detenidas, pues Iván Ciucho afirmaba que dichas personas lo habían engañado haciéndose pasar por compradores de maquinaria pesada para minería. Pero lo que realmente buscaban, señalaba Ciucho a las autoridades, era amedrentarlo. Incluso dice, el brigadier vestido de civil, Rolando Castillo Pino, le apuntó con un arma de fuego tanto a él como a su novia, para que deje de colaborar en el caso de los Guayquis en la sombra. Ciucho dice que en ese momento es cuando este sujeto sacó un arma, apuntándole a mi novia, señalando, ya te cagaste, soplón, concha de tu madre, somos de la policía. Dice ahí. Ahora, en ese punto, doctor, ¿existían policías? ¿Estaban los policías? ¿Qué hacían esos policías ahí? Estaban en el lugar de los hechos porque ellos fueron invitados a custodiar, no una venta legal de oro, sino a darle, como se dice en el argot criollo, chalequear a los empresarios. Te vamos a llevar para que hables con el jefe y arregles. Sube al carro, concha de tu madre, o ya sabes lo que le va a pasar a tu novia. Luego dice, ¿dónde está? Entonces ahí le dije a mi custodio, un personal que me sustrajo el celular, dice, ¿qué está pasando? Y me responde, no siga colaborando con la fiscalía, me iban a dar vuelta. Eso es totalmente, es una patraña. Yo no sé este señor qué facilidad tiene para poder mentir. En otro momento, Iván Ciucho le dijo a la justicia que los sujetos lo obligaron a grabar un video mostrando barras de oro para hacer creer que le estaba vendiendo oro ilegal. Aquí dice él, me hacen filmar un video con 2 barras brillosas, que podría haber sido mineral, obviamente. ¿Y de dónde sacó la barra briosa? ¿Que la policía ha ido con barra? Lo que intenta decir él, que la policía le trajo todo esto. Señor, ¿cómo va? La policía es un imposible que la policía tenga 2 barras de oro, señor. Una barra de oro vale 800.000 soles, casi 1 millón de soles. O sea, ¿usted cree que un policía por ganarse 100 soles en una seguridad va a llevar 2 barras de oro? Según el abogado de los policías detenidos y hoy en prisión preventiva, acusados de secuestro extorsivo, dice que todo fue un invento de Iván Ciucho queriendo tapar una transacción ilegal de oro. Que los policías pertenecientes a la comisaría del INSE fueron contratados por empresarios quienes supuestamente iban a comprar oro a Ciucho, algo que este ha negado, afirmando que desde el 2022 no se dedica a la venta de oro, sino a la venta de maquinaria pesada para minería. Sin embargo, según la policía, eso no sería tan cierto. O sea, tal como usted ha narrado, sucedieron los hechos. ¿Usted se reafirma en eso? Así es. Ok, porque la policía dice que no tiene nada que ver con lo de los Guayquis. Usted sigue diciendo que es... Uy, me cortó. En el departamento habían 3 barras de oro. 3 barras de oro. 3 barras de Pero oro. sí les pertenecían a los Ciucho. Le pertenecían a él porque es el que lo saca a vender. Ahí está la prueba con la proforma que hace la novia de Iván Ciucho. Este es Enrique Carranza González, al parecer ingeniero industrial y empresario minero, y una de las 7 personas detenidas aquel 23 de agosto. Cuando la policía lo detuvo, ofreció su celular, al igual que otro de los detenidos, Henry del Castillo Caicho, quien dijo dedicarse a ser intermediario en la compra de oro. Ambos presentaron fotografías que al parecer desmienten la versión dada a la justicia por Iván Ciucho, como una videollamada por Google Meet, horas antes del encuentro en el departamento de Ciucho, donde este mostraría barras de oro que estaba poniendo en venta.
Además, se encontró fotos tomadas al interior del departamento de Iván Ciucho, al parecer en plena transacción de oro ilegal, donde se aprecian pistolas para medir densidad y pureza de oro, balanzas y barras de oro que todo apunta. Algunas de las 7 personas que llegaron al departamento aquella tarde tenían pensado arrebatarle a Ciucho, haciéndose pasar por agentes de la División de Lavado de Activos. Y es que al parecer, Ciucho habría roto su promesa de no seguir vendiendo oro ilegal a cambio de convertirse en colaborador eficaz, por lo que dicen, al verse descubierto que seguía con el negocio del oro, habría optado por contar esa historia del secuestro que la fiscal Marita Barreto avaló aquel 23 de agosto, creyendo en lo dicho por su testigo protegido en el caso de los Guayquis en la sombra. De la revisión del caso, aparentemente pues habría un acto de flagrancia de venta de oro ilegal, un colaborador que aparentemente está también engañando a la fiscal, y sale la fiscal a dar unas manifestaciones apresurándose sin haber visto todo, ¿no? Aparentemente la habrían engañado. Los problemas parecen ser una constante en la vida de Iván Ciucho, quien podría perder su condición de testigo protegido o aspirante a colaborador, mientras se enfrenta una nueva investigación fiscal, esta vez por tráfico de influencias, junto a su primo, la fiscal Peralta, y su ex tío Andrés Hurtado, o simplemente Chibolín. Y donde esté escondido, refundido, Andrés Hurtado, Chibolín debe estar, supongo yo, muy preocupado, porque la figura de colaboración eficaz, o sea, acogerse a la colaboración eficaz, supone la admisión de haber cometido delito. Admito que delinquí, pero yo voy a colaborar con las autoridades, con la fiscalía, y voy a señalar, ¿no?, con pruebas, con documentación, ¿no?, quiénes delinquieron conmigo. Ojo con eso, ojo con eso. O sea, no es solamente la colaboración eficaz supone la admisión de delito, de haber cometido delito. ¿Por qué? ¿Qué es lo que se busca? Tiene que ser tan potente, tan potable lo que tú le entregues a la fiscalía y que no lo tenga todavía, pruebas que no tenga todavía, para que al terminar el proceso, si te van a condenar, puedas incluso no pasar un solo día en la cárcel, porque estás echando a todos los demás, a todos tus cómplices, con evidencia concreta. Ya entendemos ahora por qué Ana Ciucho salió en Televisión Nacional a hablar del pago de una coima de $1 millón, de hablar de cargamentos de oro retenidos en la fiscalía para sobornar y lograr que ese cargamento se liberara, con la intermediación de, ahí está, el papá, el tío Chibolín, que ahora nadie sabe dónde está. La cosa se pone peluda. Y para calentar motores, cambiamos de tema. Para lo que viene en el segundo bloque de Día D, ya vamos a poner en nuestra pantalla nuestro código QR, y usted lo que tiene que hacer es, con su teléfono, apuntar a él, lo va a redireccionar a la pregunta que queremos que responda esta noche. Alberto Fujimori fue finalmente enterrado ayer, y nosotros queremos saber quién cree usted que es el heredero legítimo del líder histórico del Fujimorismo. ¿Keiko o Kenji? ¿Quién cree usted que es el heredero legítimo? Ingrese, vote, y nosotros regresamos con todo este tema del Fujimorismo, la polarización, el keikismo y el futuro del Fujimorismo con miras a las elecciones en el 2026. Así que no se muevan, ya regresamos aquí en Día D. Esta noche en Día D, Alberto Kenya Fujimori ha muerto. ¿Quién será el legítimo heredero político del nuevo Fujimorismo? Yo espero que la muerte de Alberto Fujimori pueda servir para convocar a una reconciliación nacional. Los diputados, senadores, gobernadores y alcaldes no son obra de... Reportajes, informes, primicias y lo mejor de la semana lo puedes ver en vivo y gratis desde donde estés. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Día D. Creo que es un consenso que no hay en nuestra historia republicana figura política más polarizante que Alberto Fujimori, que el Fujimorismo. El ingeniero agrónomo y rector universitario que sin experiencia política
lanzó su candidatura encaramado sobre un tractor, prometiendo además un gobierno con esas cualidades que creo que la opinión popular le atribuye a los orientales como él: honradez, tecnología y trabajo, y que la casta política dominante en un mal cálculo estimó que era imposible que le ganara a Mario Vargas Llosa, y eso fue precisamente lo que le ocurrió. Alberto Fujimori derrotó a Vargas Llosa y derrotó a la poderosa coalición de derecha que lo respaldaba. Y luego, ¿qué hizo? Dio el golpe de Estado, implementó el shock económico que era parte del plan de gobierno de su rival político y reencaminó la economía peruana sentando las bases de un crecimiento económico y de un bienestar económico que alcanzó las 2 décadas siguientes, ¿correcto? Y luego con mano dura, con una política de mano dura y una nueva constitución, derrotó a Sendero Luminoso. Pero también hay que decir que el quehacer político de Alberto Fujimori estuvo signado desde el inicio por deshonestidad e ilegalidad, porque no podemos olvidar esa historia del bacalao, ¿no? La intoxicación para no presentar su plan de gobierno, o todo el tema de la ropa donada del Japón que su familia festinó. Y esas son las primeras líneas escritas en la historia del lado B de Alberto Fujimori en el poder y que el fujimorismo pretende reescribir. Ayer Kenji Fujimori habló de errores. En medio del dolor también hubo pronunciamientos políticos y Keiko Fujimori dijo que su padre había sido encarcelado injustamente y sentenciado sin pruebas. El reverso de la moneda en realidad, y que ni siquiera el más desapasionado medio extranjero ha podido soslayar porque son hechos concretos y reales, lo constituye pues la corrupción rampante en el gobierno de Alberto Fujimori. Además, un cogobierno con Vladimiro Montesinos, la violación sistemática de los derechos humanos. Él se declaró culpable en el delito de corrupción, no lo olvidemos. Y además, el acelerado deterioro de la institucionalidad democrática, todas las instituciones cooptadas por un Fujimori autoritario, de la mano de una prensa también comprada, y con una prensa hecha a la medida, la infame prensa chicha, ¿no? Una prensa doblegada para que no investigue, para que no denuncie, para que no cuestione y para que habilite una nueva reelección ilegal, inconstitucional y fraudulenta. El lado A y el lado B del fujimorismo, con Alberto Fujimori, con Lorena Ormeño. Bueno, Arturo, ¿tú te imaginas a dónde vamos a ir? Todavía ni idea. Secreto total. Cuando lleguemos, ahí te lo doy. Una misteriosa sonrisa dominaba el rostro de Alberto Fujimori aquel 6 de noviembre que cambiaría su vida personal y política. Estamos a 20 kilómetros de Lima, 10 kilómetros del Callao. Finalmente ya estamos. Era 2005 cuando sorpresivamente apareció sobrevolando Lima en tránsito de Tokio a Santiago de Chile tras permanecer 5 años prófugo en Japón, huyendo de acusaciones por corrupción y crímenes contra los derechos humanos en nuestro país. Y volvía a Sudamérica con una descabellada idea. Entrar a la selección con fuerza, respondiendo a la multitudinaria convocatoria del pueblo peruano. Pero fue su peor cálculo político. Al llegar fue detenido y luego extraditado al Perú, donde pasaría 16 años preso. Rechazo los cargos, totalmente. Soy inocente. Amado y odiado, quien fuera rector de la Universidad Agraria y un tímido moderador de un programa del Canal del Estado, cambiaría la historia de un país a finales de los 80 devastado por la hiperinflación y el terrorismo. Yo lo he conocido desde el inicio, cuando éramos soñadores. Ambos soñábamos en sacar al país
adelante, un país con tantas posibilidades. Era un país paria, inelegible, inviable. Entonces eso nos convocó a analizar el país y él sacó la conclusión de que con este tipo de representantes como Alan García y todos, no vamos a llevar a ningún lugar nuestro país. Y él dice, tenemos que participar en política. Finalmente, faltando un día apenas para el cierre de inscripción, se presenta a las 7 de la mañana en mi casa y me dice, te doy una buena noticia. Hemos logrado que acepten nuestro partido, Cambio 90. Nosotros podemos vivir mejor. Marca el 90, el símbolo del cambio. ¿Fue acaso el desencanto por los políticos tradicionales lo que logró lo impensable? El respaldo popular al ingeniero agrónomo Alberto Kenya Fujimori, un hijo de inmigrantes japoneses de pocas palabras que parecía llevar su hogar con la disciplina de un samurái. Yo trabajaba en un sitio, en Miraflores, con un escritorio que daba a la puerta. Y por la puerta entraba gente de Huaycán. Oiga, ¿ya ha visto usted al chinito? ¿Cuál chinito, hermano? Hay un chinito con un tractor. Dije, ¿este está loco? ¿Qué le pasa? ¿Qué chinito con un tractor, por favor? Ese era Fujimori. Cuando yo comienzo a ver las encuestas y veo que ese extraño personaje comienza a subir, digo, cielos, este es un fenómeno peruano extraordinario. Este folleto nace cuando yo veo que está en ascenso Fujimori. 3 días de Semana Santa me encierro y escribo esta cuestión que está acá. ¿Por qué le encantó el silencio? El tsunami sigue al terremoto. Entonces hay un silencio sísmico, como que la sociedad está callada, está sometida a un momento de violencia brutal por el terror. Están todos en silencio hasta que comienza la posibilidad de hablar. ¿Y él representaba eso? Él representaba eso. El tsunami Fujimori arrasó con el candidato Mario Vargas Llosa en un triunfo sellado desde el debate presidencial. Tengo aquí una publicación para ser distribuidos el día de mañana. Aquí se dice que el doctor Vargas ha ganado este debate, que aún no termina. ¿Cómo han progresado las comunicaciones en el mundo? Si las cámaras pudieran enfocar. Fujimori se convirtió en el presidente número 107 e inició su gobierno con un paquete de reformas para sacarnos del abismo. Leyes para promover el empleo. ¿Quién se va a oponer? Tenemos 0 empleo. Leyes para promover la inversión. 0 inversión. No había confianza en el país. Leyes para luchar contra el terrorismo y el narcotráfico. ¿Quién se va a oponer? Estamos en un país en caos. Y leyes para reforma del Estado. Y con esa delegación de facultades se hicieron más de 150 leyes que cambiaron el país. Ese es el inicio del buen gobierno de Fujimori. Él representa la insurgencia de los marginales y es el tipo que tiene una conexión especial con los sectores populares y sobre todo con lo que se llamaría después el capitalismo popular, que forman Gamarra, que forman los pueblos jóvenes, las asociaciones vecinales, todo eso. Eso estaba sin representación política en el Perú y hasta ahora lo está. Y es que ni sus detractores pueden negar que el cambio de política económica sentó las bases para salir de la ruina. El trance, sin embargo, fue duro. Dejó el escalofriante recuerdo de su ministro de Economía, anunciando el shock que juró no iba a aplicar. El kilo de azúcar blanca, que solo se conseguía a 150.000 intis, costará a partir de mañana 300.000 intis. El pan francés, que esta tarde costaba 9.000 intis, costará a partir de mañana 25.000 intis. Que Dios nos ayude. La medida brutal pero efectiva redujo la hiperinflación de más de 2 millones a un dígito que se mantiene hasta hoy. Faltaba la lucha antiterrorista que Fujimori usaría para justificar el autogolpe del 5 de abril de 1992. Disolver temporalmente el Congreso de la República hasta la aprobación de una nueva estructura orgánica del Poder Legislativo, la que se aprobará mediante un plebiscito nacional. Segundo, reorganizar totalmente el Poder Judicial
el Consejo Nacional de la Magistratura, el Tribunal de Garantías Constitucionales y el Ministerio Público para una honesta y eficiente administración de justicia. Pero no fue un paso apresurado. La ruptura del orden constitucional se preparó y guardó bajo 7 llaves. ¿Estuviste en la redacción de ese discurso también? Estuve en la redacción, pero en principio nadie podía salir de Palacio, ni los camarógrafos. Yo sabía que iba a llevar el mensaje, ¿no? Y salió a las 10, después de una serie de pruebas. Y te voy a contar una anécdota interesante. No teníamos teleprompter en el sotanito ese que hay de Palacio. Improvisaba con una cámara, un rollo de papel que corría, y Fujimori lo leía frente a un televisor. Ese era un teleprompter de chicha. Artesanal. Disolver. 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 Sí, no. Y movía las manos. Tú no le decías, presidente, hay que moverlo así, hay que hacer así. Él más bien te enseñaba. Yo ponía el texto y él ponía todo el arte histriónico. Y con las calles llenas de militares y los medios de comunicación intervenidos, su aliado y primer vicepresidente se alejó. Si las cosas iban avanzando bien, ¿por qué el presidente Fujimori decide dar un golpe de Estado? Yo creo que la participación de su asesor ha sido fatal, porque Vladimir Montesinos, desde un primer momento le dice, el gobierno se puede gobernar siempre y cuando tengas apoyo y mayoría en el Congreso. Sin mayoría en el Congreso estás atado de manos. Y le dice, ¿y qué hacemos? Hay que aliarse con las Fuerzas Armadas. Y es así que quien asume la jefatura del país resulta ser su asesor. Usted se aleja y lo ungen a usted como presidente, cumpliendo la ley, ¿no? Claro, porque lo primero que hago es, al enterarme que se da un golpe de Estado y al ver que en el Perú apoya un 70-80%, yo acudo a los organismos internacionales. Pero yo estaba lejos de saber que el asesor del presidente era agente de la CIA de Estados Unidos. El Perú tenía la más alta inflación mundial en ese momento. Y el movimiento terrorista más fuerte, más tremendo que había a nivel mundial. No hay que olvidarse que Fujimori dio el autogolpe en abril del 92 y tiene la suerte de que en septiembre cae Abimael. O sea, justifica el autogolpe. El 12 de septiembre de 1992 era capturado Abimael Guzmán, el cabecilla del grupo terrorista Sendero Luminoso, responsable de más de 200 masacres que costaron la vida de más de 32.000 hombres, mujeres y niños peruanos. Cayó con su cúpula sangrienta, bebiendo y bailando, mientras millones huían de sus tierras para salvar la vida. Abimael Guzmán, capturado. Ustedes lo pueden ver ahí con el traje a rayas. ¿Pero por qué ese traje a rayas? En el Perú no se usa ese uniforme para los presos. Pero como esto es tan común y se ve en las películas, pensé que era muy ilustrativo que se le presentara detrás de una reja para indicar que finalmente Sendero estaba siendo derrotado. Pero si bien se descabezó a Sendero Luminoso, la lucha antisubversiva era manchada por denuncias de abusos contra los derechos humanos. Los más conocidos atribuidos al grupo paramilitar Colina, sindicado por la desaparición de estudiantes de la Cantuta y la matanza de Barrios Altos, entre ellos un niño de 8 años. Cuando entro le encontré a mi hijo sentado en una puerta con la escoba en la mano. Lo miré, lo cargué y comencé a agarrarlo, a besarlo, hijito, nada, ya todo. Comenzó mi hijo a botar sangre por la boca y cuando lo miré, que acá tenía un hueco. Pero viajando por todo el país, bañándose en las guaringas o inaugurando 12 colegios en un día, Fujimori seguía teniendo apoyo popular. Esto de autoritarismo es una cosa muy relativa y lo que aquí ha habido es una recuperación del principio de autoridad, que es otra cosa. Así, en 1995 decidió candidatear por un nuevo mandato. Porque Fujimori sabe gobernar, marca con un aspa los 2.95. Esta vez Fujimori se impuso sobre el diplomático Javier Pérez de Cuéllar. Aquietemos pues los corazones, olvidemos el pasado.
Pero quizá uno de los hitos más importantes en el segundo gobierno de Alberto Fujimori fue el rescate de los rehenes el 22 de abril de 1997. Recordemos que en diciembre del año anterior, terroristas del MRTA ingresaron a la residencia del embajador de Japón tomando como rehenes a 400 invitados. Al final se quedaron con 73. 4 meses después los militares lograron rescatarlos a todos. ¿Cómo? Practicando en esta réplica que fue construida exprofesamente en el distrito de Chorrillos. El 17 de diciembre de 1996, 14 integrantes del movimiento revolucionario Tupac Amaru, encabezados por el terrorista Néstor Serpa Cartolini, realizaron la última gran acción terrorista en el Perú, exigiendo la excarcelación de sus huestes. Y para el rescate se construyó esta réplica de la residencia, hoy convertida en un museo abierto al público, donde comandos del ejército ensayaron milimétricamente la incursión que inició bajo tierra. Se construyeron 4 túneles, el más largo de 197 metros, pero durante toda esta construcción se tuvo que prever puntos de control para poder tomar decisiones en el momento crítico. Uno de ellos es este, donde tenían una maqueta donde podían decidir qué hacer en caso la operación no resultara tan exacta como se había previsto. Este lugar llegó a utilizarse en su momento y fue por una decisión tomada aquí que 2 militares subieron al techo para controlar la zona donde los terroristas tenían todas las armas. Al final se convirtió en el segundo operativo más exitoso del mundo. El 22 de abril de 1997, esta explosión puso en marcha el operativo Chavín de Huántar. Constato efectivamente que hay 8 segundos desde el momento que ingresa hasta que se produce esa explosión. Todos los terroristas resultaron muertos. 2 militares perecieron y solo uno de los rehenes falleció. ¡Emocionado, presidente! ¡Perú es libre! Pero el éxito militar terminó opacado por la decisión del presidente de otorgar la amnistía al mayor Santiago Martín Rivas, cabeza del grupo paramilitar Colina. Jamás me he reunido con el presidente Fujimori, no lo conozco personalmente y nunca he tenido ningún trato con él. A Vladimiro Montesinos Torres sí lo conoció, de vista. Y además con denuncias por corrupción y presuntas esterilizaciones forzadas, Fujimori pasó de la luz a la oscuridad y su caída la marcaría su decisión de ser presidente por tercera vez. En la elección con acusaciones de fraude venció a Alejandro Toledo, pero su fin estaba cerca. Ocurrió 2 meses después, cuando el primer Vladivideo mostró la descarada compra de congresistas. ¿Cómo cae el gobierno de Fujimori? Cae porque Matilde Pinchi se tira un cassette de la oficina de Montesinos y al final termina eso en manos de Olivera, que saca el cassette de los $10.000 que le estaba dando Montesinos a Beto Cuy. ¿Por qué se tira la señora Matilde Pinchi? ¿Por qué se tira el cassette? Por celos, ¿por qué? Montesinos ya no le estaba mirando con buenos ojos. Estaba más interesado por la gatita. Afirmativo. Esto así, los gobiernos caen así por estas cosas. Y la venganza de la enamorada desdeñada abrió la caja de Pandora. Aparecieron decenas de Vladivideos de políticos, periodistas y artistas recibiendo dinero o pidiendo favores al todopoderoso DOC. Siempre histriónico, Fujimori fingió buscar a su asesor. Él gobierna 10 años el Perú. Los últimos 5 años fueron nefastos. Su peor error fue decirle sí a Montesinos, que pedía que vaya a la reelección. Tanto su hermano Santiago como su hija Keiko dijeron en público que no vaya a la reelección. Muchos años después le pregunté lo siguiente a Santiago: ¿cómo me explica usted que una persona que pertenece a un clan de cultura japonesa le haya hecho más caso a una persona de afuera del clan de la familia que a uno de la familia? Y me dijo, no quisiera responder. Y es que para entonces Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori parecían uno solo. Y fue Kenji Fujimori, con su indiscreta cámara, quien expondría sus coordinaciones en el CIN.
tirando la peladita. El espejo, el espejo. Así como el absoluto sometimiento de la prensa al gobierno. El encanto del Chinito, ¿cuál es? Es un don nadie que va en un tractor a Huaycán. A medida que estás en el poder, ese personaje se va diluyendo, se va diluyendo, se va diluyendo. Y al final se convierte en un personaje sentado con Montesinos con una corbata muy parecida. Con un pie en la cárcel, Alberto Fujimori aprovechó un viaje a Brunei para refugiarse en Japón, donde permaneció 5 años hasta que, inexplicablemente, viajó a Chile. Fue extraditado a Perú y sentenciado a 25 años por autoría intelectual de los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta y a 7 años por el pago de $15 millones como CTS a Montesinos. ¡Soy inocente! Para algunos, el dictador, violador de derechos humanos que no pidió perdón a las familias de las víctimas. Para otros, el único presidente que asumió el costo de las decisiones que nos sacaron del terror. Alberto Fujimori falleció el 11 de septiembre de 2024 a los 86 años. Yo espero que la muerte de Alberto Fujimori pueda servir para convocar a una reconciliación nacional. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué tanto enfrentamiento? ¿Por qué tanta atomización? Y tenemos que hacer una invocación a los líderes de los partidos, que primero sepan elegir a sus candidatos. Los diputados, senadores, gobernadores y alcaldes no son obra divina. Bueno, yo creo que hay lecciones que aprender con el legado ambivalente que nos deja Alberto Fujimori tras su muerte, ¿no? Mi experiencia personal, lo ratifico, es ambivalente también. Me tocó cubrir Palacio de Gobierno varias veces. Y es el presidente que efectivamente más viajó por el Perú. Recorrió todo el Perú, sacaba su libretita, tomaba nota y luego regresaba a esos lugares a inaugurar postas médicas, colegios, caminos. Ese es el recuerdo que hay en el núcleo duro del fujimorismo, pero no se puede mirar solamente las luces de un gobierno marcado por sombras muy siniestras, ¿no? Porque pretender hacer eso yo creo que solamente atiza la polarización que ha engendrado este otro movimiento político tan sólido, tan firme y que no tiene rostro visible, que es el antifujimorismo, ¿no? Porque ese lado B, el anverso de la moneda, está marcado por la corrupción rampante de su gobierno y por los delitos de lesa humanidad que se cometieron y por los que ha sido condenado, ¿no? Pero hay una visión pragmática que considera que los crímenes de lesa humanidad que se cometieron en la lucha contra Sendero Luminoso pues eran los daños colaterales que tenían que existir para lograr la pacificación del país. Y en esa misma visión pragmática, la corrupción fue un mal menor frente a los logros de un primer gobierno exitoso, digamos, y que es lo que todos los fujimoristas ponderan y que creo que el país en general pondera. Pero, a ver, si seguimos cegados y mirando la historia solamente así, lo único que vamos a hacer es seguir pagando las consecuencias de lo que empezó ahí. El deterioro paulatino y sistemático de las instituciones del Estado, del equilibrio de poderes y de las garantías de una democracia sólida y firme. Porque lo que ocurrió el 5 de abril fue un golpe de Estado en toda regla. Y a partir del 5 de abril, Alberto Fujimori y Vladimiro Montesinos tomaron por asalto todas las instituciones del Estado y debilitaron hasta anular el equilibrio de poderes. Desde mi trinchera como reportera también padecí ese apetito de querer entronizarse eternamente en el poder, porque se compraron las líneas editoriales de los medios de comunicación, porque se creó la prensa ad hoc para destruir la reputación de los rivales políticos, la prensa chicha, para adormecer la conciencia crítica de los peruanos. Y yo no me iba a prestar para eso y 2 veces renuncié, porque no iba a prestar mi voz para ese plan que era perpetuarse en el poder con una prensa dócil que no denunciara, que no cuestionara y que se callara frente a las tropelías y la corrupción. Yo creo que aplacar esta polarización malsana empieza precisamente por no pretender morigerar esta parte de la historia hablando de errores cuando en realidad se trata de delitos muy, muy graves. Porque pretender
solamente ver las luces y no condenar con firmeza los golpes de Estado, la ruptura del orden constitucional, el debilitamiento institucional del que ya he hablado, lo único que hace es condenarnos a repetir esta historia, porque un aparato estatal copado por voces monocordes en sintonía con el gobierno de turno, muchas veces además coparlo con personas que no tienen la experiencia, que no tienen el perfil, entonces convierten a un aparato estatal, y lo estamos viviendo hoy, o nos estamos olvidando de eso, un aparato estatal absolutamente permeable a la corrupción y además incapaz, porque habrán algunas voces ahí que no serán suficientes para poder frenar los apetitos clientelistas y medradores del autoritario de turno. Porque al final del día, y creo que eso es lo que tenemos que rescatar, es que las dictaduras, los autoritarismos y los apetitos autoritarios tienen que condenarse, vengan de donde venga, sea de derecha o de izquierda. O es que el que está afín con mi forma política de pensar, miro para el costado y me hago el loco. Pero si el día de mañana viene un autoritario de izquierda radical, no nos olvidemos que Pedro Castillo intentó un golpe de Estado, un autoritario de izquierda radical, y se encuentra con un aparato estatal debilitado, como el que he descrito, difícilmente se le podrá hacer frente. Entonces yo creo que lo que tendría que pasar ahora sí es aprender y reaplicar lo bueno que hubo. No se puede cerrar los ojos frente a esto, pero sobre todo aprender y no repetir los mismos errores, porque ¿saben qué? Lo vamos a levantar y lo vamos a levantar más temprano que tarde. Quiero cerrar esto con un Antauro Humala que está haciendo campaña. Se está incendiando el Perú y hay candidatos pues, que están haciendo campaña. Y Antauro Humala hoy día ha estado haciendo campaña en el oriente peruano. Y ahora nos preguntamos, ¿es el fujimorismo lo mismo que el keikismo, o sea, el fujimorismo con Keiko Fujimori al frente? ¿Puede el movimiento que lidera Keiko Fujimori y que se desprendió del legado de su padre, capitalizando precisamente los aciertos de Alberto Fujimori y que, como ya dije, el núcleo duro es lo que más pondera, a pesar de los delitos por los que fue condenado, sobrevivir a la muerte de Alberto Fujimori? 3 elecciones consecutivas ha perdido Keiko Fujimori frente a candidatos tan disímiles como Ollanta Humala, Pedro Pablo Kuczynski y Pedro Castillo, pero lo que sí es cierto es que el fujimorismo de Fujimori y sobre todo sus aciertos, que son solamente se le pueden atribuir a él, le alcanzaron para pasar a esa segunda vuelta. Pero también la frenaron este comportamiento que tuvo ella frente a su organización política y a su poderosa bancada, atizando igualmente otro movimiento muy poderoso, como ya dije, que es ese voto sólido antifujimorista. Su dirección frente a Fuerza Popular ha estado marcado por el deseo de posicionarse como una figura política independiente de su padre, pero se le complica porque tiene que reivindicarlo permanentemente. Y sin embargo, lo que vimos también es que cuando su hermano Kenji logró el indulto en esta negociación política tan polémica y cuestionada, Keiko Fujimori cuestionó a través de su bancada las formas en las que se consiguieron, aunque saludó la libertad de su padre. Y la bancada inmediatamente respondió diciendo, una vez que se logró el indulto de Alberto Fujimori, sí, Alberto es el líder histórico, pero la jefa indiscutible y la candidata natural es Keiko Fujimori. No nos olvidemos de eso. Entonces, el destete de Keiko Fujimori, de su padre, de su legado, es prácticamente imposible, pero vamos a ver qué ocurre ahora. No nos olvidemos que hace un mes, sabiendo que Alberto Fujimori ya había hecho metástasis con el cáncer, que era legalmente y físicamente imposible que pudiera postularse, lo anunciaron como el candidato. Marketing político, hay quienes dentro del fujimorismo han dicho era el último deseo del propio Alberto Fujimori. Lo cierto es que esto nos hace recordar que solamente hay fujimorismo con Alberto Fujimori, o ahora que él ya no está, ¿qué va a ocurrir? ¿Quién recibe ese legado y ese caudal político? Vamos con la nota de Romina Rossi. De rodillas acariciaron su lápida. De pie besaron su féretro.
alicaídos, dejaron flores blancas de duelo. El dolor de una familia, la partida de un abuelo, de un padre. Alberto Fujimori no estará nunca más. A las 3:30 de la tarde del sábado 14 de septiembre, Alberto Kenya Fujimori fue enterrado en el cementerio de Huachipa. Ahí, donde Kenji parecía querer aferrarse al cajón para no decirle adiós. Es que ya lo había dicho horas antes su sobrina, era precisamente Kenji, el engreído de Alberto Fujimori. Siempre nos decía que Kenji era el engreído. No sé si era por ser el menor, pero siempre marcaba su cumpleaños y no perdía la oportunidad de expresar lo orgulloso que estaba de él. Tanto así que incluso me compraba maquillaje de Oriflame para apoyar a Erika y a Kenji en sus ventas. Una multitudinaria despedida y el desconsuelo de un hijo que desgarró el corazón de muchos. Aquel miércoles 11 de septiembre, antes que viéramos el llanto de Kenji al salir de la casa de su padre en San Borja, los Fujimori esperaban un milagro. Pedían oración para su líder, que decían estaba luchando por su vida. Reiteramos a todos ustedes nuestro agradecimiento por la preocupación de la salud del presidente, pero él, conjuntamente con los profesionales que lo atienden, está luchando. Él está luchando por su vida, como siempre ha luchado. Es lo único que le puedo decir. Y mucha oración a toda la gente que está preguntando por él. El pedido fue escuchado por sus fanáticos. ¡El Perú lo necesita, presidente Fujimori! ¡Fuerza! ¡Nosotros queremos que usted viva! ¡El país lo necesita! ¡Señor! ¡Señor, salva a mi presidente! ¡Salva a mi presidente! Keiko, Kenji y todos sus hijos, oren por el presidente, él es nuestro padre. Las oraciones llegaron tarde. La fuerza de Alberto Fujimori flaqueó. El primero en dar la noticia fue su abogado, que subió este mensaje a redes sociales, el mismo que luego eliminó, pero que ya había llegado a las personas que fuera de la casa de Alberto Fujimori esperaban buenas noticias. Los simpatizantes del chino se enteraban así que su líder había muerto. Muy mal, un fuerte dolor en el corazón. Disculpe. Minutos después, Keiko Fujimori, a través de la misma red social, daría el anuncio oficial. A las 6:26 de la tarde confirmaba el fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. Desde muy temprano de hoy, 11 de septiembre, se hablaba ya del resquebrajado estado de salud de Alberto Fujimori. Finalmente falleció esta tarde. Ingeniero, gusto conocerlo. Gracias por todo lo que ha hecho por el país. 6 días antes de su muerte, el jueves 5 de septiembre, Alberto Fujimori, en silla de ruedas, era abordado por simpatizantes que lo grababan. El último recuerdo fílmico de un hombre al que los signos de la enfermedad ya aparecían en su figura y en su piel. Fujimori había optado por un tratamiento riesgoso que no pudo sobrellevar. El tratamiento no es sencillo, le causó mucha inflamación en la boca, mucha inflamación en el cuello, se le dificultaba mucho hablar y se le dificultaba mucho comer. Pero a pesar de eso, terminó el tratamiento. El ingeniero aguantó y su cuerpo resistió y el tumor se redujo. El oncólogo de Fujimori confirmó que el fallecimiento fue a causa del cáncer de lengua que le diagnosticaron este año. Sin embargo, su hija, en el velorio, hablaría de un tumor albergado en el pulmón. Los médicos le dijeron que él tenía 3 opciones: tener calidad de vida y no hacer nada. 2, quizás optar por un tratamiento leve. O 3, intentar un tratamiento radical. Mi padre lo miró al médico y le dijo: ¿usted cree que para enfrentar los grandes problemas los ha enfrentado con tratamientos leves o a medias? No, le dijo: doctor, así no se enfrentan las cosas. Este enfrentamiento terminó por vencerlo.
Cuando Alberto Fujimori creía estar mejor que nunca y tentaba incluso una última postulación a la presidencia. El presidente ha estado luchando hasta el último de los momentos, ha estado sumamente animado, incluso con la oportunidad de poder volver a servir a su país. Recordábamos con Lucho cómo nos compartieron una foto en donde el presidente iba a una de sus terapias con su polo de Fuerza Popular del Fujimorismo. Hasta sus últimos momentos él ha estado con mucha fortaleza, muy lúcido, pero bueno, esta enfermedad, que todos tenemos que estar atentos a esta situación siempre, pues nos puede pasar a cada uno de nuestra familia, es una situación que puede en cualquier momento cambiar, ¿no? 2 meses antes que fuera enterrado, su hija Keiko anunciaba que su padre se había afiliado a Fuerza Popular. Videos y fotografías de su afiliación circulaban en las redes sociales, donde también calentaba la campaña del expresidente. El ritmo del chino volvía a sonar con fuerza. ¿Cómo sonaría finalmente tras su muerte, entre la comitiva que llevaría su ataúd al Museo de la Nación donde fue velado? Decenas de personas que se han congregado en este punto para darle una despedida. Sin duda un presidente polémico que despierta amores y también odios. Adiós, Alberto Fujimori, por combatir el terrorismo. ¡Menos una rata delincuente! ¡Enemigo del Perú! ¡Menos una rata! ¡Alberto Fujimori es un delincuente! El amor pasional hacia Alberto Fujimori lo ha elevado a sus fanáticos al nivel de héroe nacional. Mujeres y hombres que están dispuestos a defenderlo de todo y a olvidar la parte oscura de su historia. Olvidan que Alberto Fujimori fue condenado como autor mediato por crímenes considerados hoy de lesa humanidad, por darle poder al Grupo Colina, encargado de desapariciones, secuestros, torturas y asesinatos. Dentro de las pruebas que incluyen todas las versiones de los miembros del Grupo Colina acogidos a la colaboración eficaz, dan cuenta del liderazgo de Montesinos sobre el grupo y la ascendencia que tenía Fujimori sobre su propio ex asesor y el conocimiento que tenía sobre lo que ellos hacían. Era un grupo creado para matar. Fujimori no solo fue condenado por violar derechos humanos, él mismo aceptó su culpa por delitos de corrupción. En el caso de corrupción no hubo tiempo de tener un juicio oral público porque Fujimori aceptó todos los cargos por chuponeo telefónico, por congresistas tránsfugas, por compra de medios de comunicación, por la indemnización por tiempo de servicios a Montesinos por nada más y nada menos que $15 millones, el caso de falso fiscal que se allanó indebidamente la casa de la esposa de Montesinos y se recuperaron y después se seleccionaron los videos incriminatorios por los que Fujimori pudo haber estado involucrado, pero nunca nadie más los vio. Lo que sí vieron abundantes testigos fue el dinero que le entregó a Montesinos para ayudarlo a fugar. Y los testimonios de la manipulación de los 15 millones está en el expediente, ¿no? Ahí pateando con los pies las maletas, es bastante ilustrativo. Esa plata es trasladada al CIN y es entregada a Montesinos, me parece que en billetes de 20 y 100. Luego de esto, Alberto Fujimori repondría de su propio bolsillo 15 millones de dólares más que nadie sabe de dónde sacó. Fujimori también aceptó que introdujo un falso fiscal a la casa de Vladimiro y que hizo una selección de los famosos Vladivideos. Este 14 de septiembre, día del entierro del chino, se cumplían 24 años de conocerse el primer video que destapó la compra de conciencias por parte de la dupla Fujimori-Montesinos. Un último adiós en el que no faltaron los honores póstumos. El cuerpo de Alberto Fujimori llegó a Palacio de Gobierno. Ya habíamos visto días antes a la misma presidenta Dina Boluarte llegar al velorio para abrazar a los Fujimori y despedirse de Alberto. Si siempre te lo he dicho, siempre fuiste y serás mi héroe, siempre te lo he dicho. Pero el día de hoy,
trascender. Acabas de trascender, pa. ¡Viva el mejor presidente de la República! ¡Viva Alberto Fujimori! ¡Viva la Constitución del 93! Nunca va a morir el chino. La pacificación de los pantalones para derrotar a Sendero y a Berratea. Gente que llegó de diversas regiones para despedirlo, que estuvo desde el primer día que se enteraron que murió. ¿Serán los electores que Alberto Fujimori le heredó a su hija? ¿O será esta la caída de un partido, aunque no lo quieran aceptar? El partido está fortalecido siempre. Fíjate, Keiko caminó por todo el país formando los comités distritales y provinciales. Esa persona que dice que Fuerza Popular va a desaparecer son unos grandes equivocados. Lo que va a ocurrir con el fujimorismo es que ha perdido la figura histórica que la sustentaba. Entonces, eso suele ocurrir con todos los movimientos que son de un corte, digamos, caudillista. El adiós de ese tipo de personajes trae consigo la debacle de la organización política. La lideresa de Fuerza Popular, la hija mayor de Alberto Fujimori, la tantas veces candidata presidencial, Keiko Fujimori no sería la heredera política de su padre. Lo que Keiko Fujimori debería hacer si quiere honrar la memoria de su padre y si piensa en nuestro país es dejar de ser candidata, porque lo único que ha conseguido en su carrera política es darle la posibilidad a quienes hacen malos gobiernos porque ella es incapaz de derrotar a cualquier candidato. O tal vez, la heredera de la dinastía Fujimori podría ser una de sus hijas. La tierna Kiara que conmovió y alegró a muchos al recordar a su abuelo. Hasta hace una semana aún le decía a todos que su salida de prisión fue tan famosa como un concierto de Karol G. Estaba feliz, estaba muy feliz, rodeado del cariño de los peruanos. Oyicha, siempre fuiste mi guía, mi mejor amigo y mi mayor admirado. Estoy convencida de que si pudieras, estarías ahora mismo criticando mi discurso por no tener poesías. Pero espero que estés tranquilo junto a tu gallina. Y de seguro ya tienes a todos los ángeles resolviendo ecuaciones y cosechando moras verdes para ti. Sé que hay muchos aspectos negativos de ser parte de una familia política, pero los aspectos positivos los sobrepasan. Sobre todo, haber podido tenerte a ti como mi abuelo. Te amo. El abuelo cariñoso que inculcó el arte y la ciencia a sus nietas, con las que él mismo decía no haberse equivocado como sí lo hizo con sus propios hijos. Para nosotros los hijos, a quienes siempre estaba tan enfocado en enseñarnos matemática, física, química, y de repente cuando nacen las chicas, empieza a enseñarle el arte, pintura, poesía, música. Le decimos, pero papá, a nosotros nunca nos enseñaste eso. Entonces él reía sarcásticamente, es que con mis hijos me equivoqué. ¿Se equivocó Alberto con sus hijos? Fue por eso, tal vez, que Kenji y Keiko se volvieron enemigos. Ahora, para satisfacer el último deseo de su padre, están unidos de nuevo. Un beso era la traducción de una reconciliación. Los Fujimori han anunciado hacer piscos, escribir libros y seguir con los videos de la memoria de su padre. El patriarca del clan no quiso dejar nunca un mensaje grabado. Y en sus últimos días, sin poder hablar, era imposible.
La familia, sin embargo, no desaprovechó la oportunidad de crear uno con inteligencia artificial. Estaré con ustedes en cada paso que den hacia ese futuro. Un aparente joven Fujimori en las calles japonesas se despedía de sus seguidores en Perú. A Japón fue a donde huyó cuando se descubrieron sus malos manejos durante su gobierno. Ahora se ha ido más lejos. Se ha ido para no volver. Y nosotros les pedimos que escanearan el QR para responder quién cree que es el heredero legítimo delegado de Alberto Fujimori. Tengo que decirlo, esta no es una encuesta, digamos, que puede aplicarse como las encuestas formales, ¿no? Entre nuestros televidentes y quienes se tomaron el trabajo de hacerlo, el 90% de los que participaron opinan que debería ser, que es Kenji Fujimori. Y señalan, por ejemplo, el carisma de su padre y se le percibe como una buena persona, él debe ser el candidato. Alguien dice, demostró lealtad y amor y entrega a su padre, más allá de sí mismo, sin importar el costo que tuvo que pagar a manos de la tiranía de su propia hermana. Leemos los textos que nos han enviado, ese pronunciamiento es mucho más largo. Alguien más dice, es Kenji, el nuevo rostro de la presidencia. Keiko está muy manchada, despierta odios, en cambio su hermano despierta simpatía, alegría y confianza. Acá hay un comentario que dice, Keiko, que tiene más del 50%, siempre puede ganar, pero se lo roban los gobiernos, las mafias enquistadas, los rojos, ¿no? Esta leyenda de que las elecciones siempre se las han robado a Keiko Fujimori. Y los comentarios continúan, unos cuantos mencionando a Keiko, pero la mayoría, como les digo, más del 95% opina que el heredero natural es Kenji Fujimori. Y gracias porque hemos leído cada uno de los mensajes que han enviado. Gracias por participar. Así Día D sigue siendo interactivo cada vez que podemos. Tenemos que hacer una pausa. Vamos a regresar para hablar de lo que está ocurriendo en el oriente, en la sierra y en la selva del Perú. Los incendios forestales que avanzan sin control y con la desesperación de los pobladores y de las autoridades que sienten que desde el gobierno central la ayuda está siendo insuficiente. Regresamos con eso, pero antes te recuerdo que este martes a las 4:30 de la tarde ATV estrena la exitosa novela turca Perdóname. Vemos con enorme preocupación lo que está ocurriendo al interior del país, los incendios forestales que están arrasando miles de hectáreas, alcanzando incluso zonas arqueológicas y reservas forestales. Los incendios en la sierra y selva del Perú nos van dejando cifras alarmantes. 51 incendios están activos en 14 regiones del país, según informa el Sistema de Información Nacional para Respuesta y Rehabilitación, el SINPAD. Amazonas, Ancash, Apurímac, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, La Libertad, Huánuco, Madre de Dios, Pasco, Piura, Tumbes y Ucayali son las regiones más afectadas. Amazonas y Ancash reúnen la mayor cantidad de incendios activos, alcanzando una cantidad de 18, y las autoridades se quejan amargamente de la respuesta insuficiente y en algunos casos nula del gobierno central. Paréntesis quiero hacer así aquí, me hubiera gustado ver a la presidenta Dina Boluarte, además de extenderle el pésame y hacer la ceremonia en Palacio de Gobierno, ¿no? El pésame a la familia Fujimori. Me hubiera gustado que convocara a su Consejo de Ministros y desplegara a sus ministros en las regiones en emergencia para coordinar las acciones de ayuda inmediata, pero no hemos visto eso. No vemos una reacción y las autoridades locales se quejan amargamente de lo insuficiente que es la ayuda que hasta ahora está llegando. En lo que va del año se han contabilizado 222 incendios forestales a nivel nacional, con mayor incidencia en Cusco y Cajamarca. Los que ahora se están reportando ya van dejando 10 víctimas mortales, 96 personas heridas, 1.876 damnificados. Esta información es del Ministerio de Salud y ha revelado que la mayoría de los fallecidos son adultos mayores que perdieron la vida en los focos de los incendios. INDECI ha señalado que la causa que originan estos incendios forestales son acciones humanas como la quema de zonas de cultivo, quema de pastos, fogatas, explosivos, entre otros. Vamos a estar, por supuesto, informando
sobre, además, el reclamo de las autoridades también en las zonas, que se declaren estado de emergencia las zonas afectadas para poder facilitar la compra de maquinarias y de todo lo que se necesite para aplacar el fuego que no cesa, aunque el ministro, el presidente del Consejo de Ministros haya salido a declarar que ya por lo menos más del 50 al 60% de los incendios están plenamente controlados. No es la versión que nos llega desde el interior del país. Vamos a cambiar de tema y antes de despedirnos, nuestros servicios informativos estarán muy atentos a esto y lo desarrollaremos a partir de mañana desde la edición matinal de ATV Noticias. Un aviso de servicio público. Esta persona está desaparecida, Elizabeth Tobar Santos, 46 años, ocurrió en Chilca. Ella iba vestida con zapatillas negras, sombrero de ala ancha color crema. Hay un teléfono en pantalla para que usted llame si es que sabe de su paradero, 901-517-819. Muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Hasta el próximo domingo. Chao, pasen buenas noches.